Qué increíble. Primero que nada, buenas tardes, ¿verdad? Para los que no me conocen, mi nombre es Célica y junto con mi esposo, ¿verdad? El pastor Abdiel, pastoreamos esta bonita iglesia y hoy me siento muy contenta porque pues me tocó a mí compartirles, ¿verdad? Es un reto, pero también una gran bendición el poder venir y platicarte un poco de lo que Dios ha estado hablando a mi vida, a mi corazón. ¿Y por qué no hacemos una oración antes de entrar a la palabra? Ahí como estás, ¿por qué no le dices, Dios, gracias Señor, porque hoy puedo venir a tu casa, hoy puedo venir a encontrarme contigo. Gracias Espíritu Santo porque hemos podido adorarte, honrarte, exaltar tu nombre. Y hoy queremos, Señor, también escuchar tu voz, queremos escuchar tu palabra, queremos poder aprender, Señor, lo que tú quieres para nosotros. Disponemos nuestro corazón, nuestra mente, aún nuestras emociones, Señor, las sometemos a ti en esta tarde, Señor, y te pedimos que tú hables y nos ayudes, Señor, a poder entender. Revela a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor, para que podamos vivir, Señor, conforme tú quieres y podamos poner en práctica, Señor, lo que tú quieres hablar hoy a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues como saben, tuvimos una serie que se llamó Intensamente. ¿Cómo les fue? Ay, estuvo muy padre, ¿verdad? Creo que fue una de las series en lo personal que más me ha gustado, que pocas veces había escuchado, pero creo que Dios estuvo hablándonos como muy concreto en nuestras emociones, en cómo educarlas, en cómo son parte de nosotros y Dios las puso ahí, pero con un fin, ¿verdad? Con un fin bueno y no con el fin que nos controlen para lo malo. Y pensando en esto y como semana tras semana escuchar cada predicación, me venía a mí un versículo que anteriormente había compartido en el grupo, pero Dios otra vez lo ponía, ¿verdad? Y hoy quiero no repetir, ¿verdad? Lo que hemos venido aprendiendo, pero sí poder sumar a lo que nuestro pastor nos ha estado compartiendo un poquito sobre esta parte de cómo lidiar con nuestras emociones. Y es que no sé si te has dado cuenta, pero solemos olvidar rápidamente. Solemos como que nos platican hoy algo y a lo mejor el próximo domingo ya no te vas a acordar todo, ¿sí o no? Me gustaba el versículo que vamos a leer ahorita, es Primera de Juan 1:1 y dice, les anunciamos al que existió desde el principio, a quien hemos visto y oído. Repite conmigo, visto y oído. Y después continúa en el versículo 2, dice, lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él quien es la vida misma. Y este versículo me gustaba mucho porque estudiando un poquito sobre Juan, quien escribió esta carta, él escribió primera, segunda y tercera de Juan y se cree que también escribió Apocalipsis. Pero Juan fue uno de los discípulos de Jesús, entonces por eso inicia con hemos visto y oído, porque él vivió en carne propia todo el proceso de Jesús, sus enseñanzas, convivió con él, entonces por eso se me hace tan bonito, porque creo que el hecho en el que nos invita a recordar y decir, ¿qué has visto tú y qué has oído? Y hoy vamos a ir desglosando un poquito, pero siguiendo en el contexto de Juan, me gustaba también porque leía que fue una carta con un corazón pastoral, con un corazón de cuidar a la iglesia, con un corazón de poder guiarlos, de poder aconsejarlos, porque aunque Juan no dice para qué iglesia iba específicamente, no sé si se acuerdan, pero por ejemplo Efesios, pues sí dice que iba para la iglesia de Éfeso o diferentes iglesias, dice puntualmente, pero aquí con Juan no nos dice a qué iglesia va dirigida,
sin embargo sí nos dice que va a alguna, ¿verdad? Así que apropiátela, di, esta es para mí. Y estas cartas tienen como un cuidado muy profundo hacia la iglesia. Y me gustaba porque dice que estaban pasando la iglesia por muchas malas enseñanzas, por muchas cuestiones, falsa doctrina, estaban pasando como por una temporada de muchos rumores. Casi todas las iglesias pasaban por esto, ¿verdad? Pero esta también estaba enfrentando su lucha contra que si era verdad que Jesús murió por nosotros, yo me imagino, ¿verdad? Porque no especifica en esta carta qué es, porque algo que me llamaba la atención es que dice que Juan no se centró como en combatir las falsas doctrinas necesariamente es que andan diciendo que Jesús no murió, sino que él se centró en explicar y recordarles la verdad. Él se centró en decir, a ver, hay muchos rumores allá afuera, hay muchas cosas que se están diciendo sobre nuestra fe, pero yo hoy quiero recordarte cuál es la verdad. Porque como habían estado escuchando muchas voces, la verdad ya se estaba viendo como nublado. La verdad ya no la estaban distinguiendo entre, pues sí creo esto, pero me están diciendo que no, que Jesús no fue, que no fue el Mesías. Y entonces estaban revolviendo en sus creencias. Entonces dice que por eso escribió esta carta. Y hoy yo meditando, ¿verdad? En esto decía, qué importante es recordar. Yo sé que a veces dice, ay, ya sé que Dios me ama, ay, ya sé que Dios me perdonó, que mandó a su hijo, ya lo sé. Pero hay veces que perdemos el sentido de recordar la profundidad y la vida que esto trae a nuestra vida, a nuestro interior. La profundidad de decir Dios me ama y no decirlo como algo más, sino decir Dios me ama. Y eso cambia todo en mí y eso me sostiene, y poder guiarnos a no solamente recordar, sino que la verdad nos afirme en una vida que Dios quiere llevarnos. Y pensando en esto, ¿verdad? Mi esposo me recordaba una anécdota mía, entre muchas, de que yo carezco de recordar mucho, la verdad. Pero una ocasión él me dijo, me estaba enseñando a manejar, o ya llevaba tiempo manejando, pero se nos quedó una vez el carro sin batería. ¿A cuántos les ha pasado que se quedan con la batería muerta? Es lo más feo, ¿verdad? Bueno, entre muchas cosas. En lo banal es una de las más feas. Y recuerdo que me dijo, mira, vas a hacer esto, la vas a poner, ya ni me acuerdo los pasos, yo soy más visual, vas a poner neutral, si hay bajadita, el mismo impulso te va a llevar y ya metes clutch, sacas, metes no sé cuánto y va a arrancar, ¿verdad? No me preguntes, el chiste es que él me lo explicó, miren, así, bueno, pero pues yo, ¿verdad? Sí, en mi lela, pensando en otra cosa, y yo, sí, amor, está bien. Pues total de que pasan los años, ¿verdad? Y un día me toca a mí andar con el carro y el carro no quería prender, andaba fallando la batería. Y yo, ay no, Dios mío, ¿qué me dijo Abdiel? ¿Cómo me dijo que lo tenía que arrancar, que sí se podía y que no sé qué? Y yo ahí tratando de recordar, pero pues obviamente no recordaba. Entonces lo poquito que se me venía a la mente dije, no, pues a ver, yo estaba estacionada estaba subida y yo estaba aquí en el carro. ¿Me entendieron, verdad? O sea, vas para arriba y el carro estaba aquí varado. Entonces recuerdo que dije, no, pues o sea, le tengo que pedir a alguien que me arreempuje, porque pues es de subida, está muy complicado. Pero le pedí a alguien de la paletería, había una paletería, y me dice, ay no, es que estoy bien malo de la espalda. Y yo, chin, y ya después como que me cohibí y ya no quise pedir ayuda. Y yo pues ya le marqué y le digo, oye, es que me quedé, y ya le empecé a contar y me dice, no, ahorita voy por ti. Lo bueno es que no estaba lejos de la casa, entonces me dijo, ahorita voy por ti. Pero después dije, ay, y si hago la inversa, como va a agarrar velocidad,
pues de bajada. Entonces le meto reversa, pues que se vaya el coche para atrás y ahí me tiene que arrancar. Esa fue mi lógica, ¿verdad? Entonces había un carro y una moto. Pues ahí voy a buscarle el carro y la moto. Oye, no puedes quitar tu coche. Ya va a acabar mi historia, ¿eh? No puedes quitar mi coche y tu moto. Es que fíjate que el carro no, sí, muy amable las personas, quitaron sus cosas, pues ahí voy, ¿verdad? Con intermitentes y en el nombre sea de Dios, pues lo hice andar. No me preguntes cómo el carro anduvo. Entonces ya le doy y ya en eso venía Abdiel y yo no, pues ya le hago así, ¿verdad? Que ya lo había logrado y ya me pregunta, ¿y cómo le hiciste? Pues como me explicaste. No le expliqué porque ni yo sabía. Pero qué importante, y con esta historia larguísima quiero contarte esto, o sea, qué importante es recordar, a lo mejor ahorita te estoy poniendo un ejemplo práctico, sencillo, no tan relevante a lo mejor con los problemas que estás enfrentando, pero muchas veces en la vida cristiana nos sucede lo mismo. Olvidamos detalles tan importantes de nuestra fe y nomás nos concentramos como en lidiar con lo malo y los problemas del día a día. Y a lo mejor nada más recuerdas, Dios está conmigo y Dios me va a ayudar. Y es bueno que recuerdes esto, pero hay más profundidad en la cual tú te puedes anclar para poder lidiar con lo que estás pasando día a día. Yo no sé cuántos recuerdan herramientas de las que nos explicó el pastor para lidiar con la ansiedad, con la depresión, con el temor. A ver, recuérdenme el otro tema, con el enojo. ¿Cuántos recuerdan si yo hoy pasara, verdad? Y ahí les dijera, les voy a dar un premio al que me diga algunas herramientas. ¿Cuántos podrían decir, no, yo estoy haciendo esto y esto? O no nos vaya a pasar como ayer, ¿verdad? Tuvimos el cierre de la cena para matrimonios. Hicimos un juego nosotros diciendo, no, van a saber. Y mi esposo preparó unas preguntas y las tenían que responder. Y pues no voy a dejar a nadie en vergüenza, ¿verdad? Pero nomás les voy a decir que la calificación más alta fue que contestaron 3 preguntas de 8. Y una era regalada, la verdad, porque ahí estaba la respuesta. Entonces digamos que contestaron 2 preguntas. Entonces es evidente que olvidamos, es evidente que a lo mejor hoy de lo que te estoy platicando, mañana no te vas a acordar de mucho. Pero Juan lo sabía y Juan detectó que eso estaba pasando en la iglesia, que necesitaba recordarles lo que Jesús les había enseñado, recordarles y no olvidar ningún detalle. Y yo te diría que empieces a anotar los datos importantes para que no lo olvides, lo que sucede en tu vida. Me gustaba porque platicándole, primero antes de predicar aquí, le prediqué a mi esposo a solas y platicándole mi predicación a mi esposo me decía, mira, hay un dato muy interesante, yo ya lo había escuchado pero lo había olvidado, él es muy bueno recordando y me decía, hay un dato muy interesante sobre porcentajes de cómo olvidamos o cómo procesamos para poder recordar más, y te los quiero leer rápidamente. Dice que el 10% de lo que leemos, de todo lo que leemos, solo el 10% recordamos. El 20% cuando lo oímos. Imagínate, ahorita estás reteniendo el 20% de todas las 3 horas que voy a predicar. No es cierto. El 30% de lo que vemos. Ahorita a lo mejor se complementa un poco porque me estás viendo y a lo mejor estás leyendo ahí el título de lo que hemos visto y oído y a lo mejor te vas a grabar eso, pero solo el 30%. El 50%, y el 70% de lo que platicamos o discutimos y el 80% de lo que hacemos. El 80% de lo que tú dices, bueno, me dijeron en la iglesia que tengo que orar y tú llegas a tu casa el día de hoy o mañana y dices, Dios, hoy aprendí que tengo que venir ante ti todos los días y hoy empiezo a orar. Ahí ya estás aprendiendo el 80%. Pero el 95% de lo que enseñamos. Cuando yo escuchaba a una psicóloga que decía, cuando tú lees
por leer, que dices, ay, estoy leyendo este libro, estoy leyendo esta cuestión, se te queda un porcentaje, pero cuando tú lees sabiendo que vas a enseñar a alguien, o que vas a platicar, o que vas a predicar, o que vas a hacer algo en tu trabajo, en tu escuela, se nos queda el 95%. O sea que nuestras conexiones llevan a otro nivel. Y te cuento esto ¿por qué? Porque necesitamos tener como esta apertura de decir, esto que estoy aprendiendo, necesito ponerla en práctica, pero también necesito enseñarle a alguien, comentarle. Si tú estás escuchando alguna necesidad, ay, fíjate que aprendimos esto. Pero si a veces venimos así como un poquito, como aquí no vienen así, un poquito apáticos o un poquito desvelados, no crean que son de otra iglesia, nomás para poner ejemplos, o un poquito distraídos o algo, estamos reduciendo, ¿verdad?, nuestra importancia o nuestra atención para poder retener. Igual sucede cuando estás en los devocionales. Es un tiempo importante, es un tiempo en el que no es un momento más en tu día, sino que es un tiempo en el que necesitas atención, necesitas concentrarte. Y Juan, volvemos a Juan, ¿verdad?, quería dejarles claro eso. Ya sé que ya saben, o sea, ya sé que lo hemos oído cuando inicia, ya sé que hemos visto y oído esto, pero les quiero recordar que Él es la palabra de vida, les dice, Él es la vida misma. Y pasando un poquito más y a lo que quiero que entremos es en 1 de Juan 1:5, seguimos en Juan, ¿verdad? Dice, este es el mensaje que oímos de Jesús. Repite conmigo otra vez, oímos de Jesús. Y que ahora les declaramos a ustedes. Ellos lo estaban compartiendo, o sea, lo oyeron, pero lo estaban compartiendo. Y después dice, Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Repite otra vez conmigo, creo que un porcentaje más se va a quedar si lo repetimos. Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Y esta frase para mí ha sido muy relevante porque cuando entendemos que Dios es luz en nuestra vida, yo me lo imaginaba de esta forma y me gustaría que te lo pudieras imaginar conmigo. Imagínate que estás en un lugar o han entrado a un lugar oscuro, totalmente que no ves nada, que no ves si está limpio, si está sucio, si hay algo con lo que te puedas caer o si hay algo con lo que hay telarañas, cucarachas, no sé. ¿Has estado en un lugar así o nunca te ha pasado? En la casa del terror, no es cierto. O has estado en algún lugar en donde dices, es que no se ve nada y ahí anda uno prendiendo la lamparita del celular. Pero yo me lo imaginaba así, como cuando Dios llega a nuestra vida, como ese cuarto oscuro, que Dios da de su luz a nuestra vida y como que se enciende todo. Y puedes ver si hay algo valioso, si hay muebles preciosos, si hay, si está sucio, si hay mugre, si hay cosas echadas a perder, lo puedes ver todo, lo puedes ver y inspeccionar todo. Y creo que así es cuando sucede con nosotros, cuando hemos estado hablando de las emociones y tú dices, ay, sí, yo soy bien enojón o enojona y a mí me controla. Y la palabra de Dios, cuando dice que Dios es luz, leía que se refiere a que Dios es verdad y que trae a nosotros su verdad. Entonces empieza a hablar sobre un tema, no el enojo, es el que más traigo, pero el enojo. Y empiezas a decir, no, sí soy, ¿verdad? Sí soy, y empiezan a dar ejemplos y tú, hoy no, sí soy. Y inconscientemente empieza a ver como esa luz iluminando tu interior, haciéndote ver como todas esas áreas que tienes que trabajar. Y a veces sí o no es como un poco abrumante. Como que dices, ay, pero es que sí, o sea, y cuando nos dicen del enojo, que tenemos que pasar la ofensa y que tenemos que perdonar, y tú, ay, no, es que llevo años y yo no, o sea, Dios mío,
pídeme otra cosa, lo que quieras, pero pasar la ofensa y mi dignidad y mi orgullo, ¿dónde queda? Y a veces creo que esa luz de Dios que nos ayuda a ver lo que necesitamos estar cambiando y mejorando, sí o no, a veces suele ser un poco abrumante o muy abrumante. Empiezas a encontrarte con la verdad de que tenemos que perdonar, de que tenemos que amar al que nos ofende, de que necesitamos buscar de Dios, y tú dices todos los días, leer su palabra todos los días, y empieza a ver como esta luz que invade todo tu interior. Pero yo en unos meses atrás como que me abrumaba porque decía, no, pues tengo que mejorar esto, no, pues que esto, no, pues que el otro. Pero de repente Dios empezó a traer una convicción cuando empezó a decir, es que te estás concentrando solamente en todo lo que tienes que cambiar, pero también estoy revelando toda la verdad que hay de mí para ti. Todas las verdades que cuando Dios llena tu corazón de luz, sí nos dice que hay que corregir, pero también nos dice quiénes somos en Él, que somos sus hijos, que somos escogidos, que Él nos ha dado su fuerza, su Espíritu Santo para guiarnos, para aconsejarnos, y empieza a ver como estas dos cuestiones en las que te abrumas, pero te libera. Pero le batallas y le sufres, pero llegas a una restauración. Pero a lo mejor te estás encontrando con, es que yo no lo hacía así. Sí, todos tenemos una forma, pero cuando llega Dios y empieza a iluminar, a traer verdad a nuestras vidas, sí o sí hay como algo que tiene que moverse para ser cambiado, porque Dios no nos va a dejar en el mismo lugar. Cuando Dios empieza a trabajar en tu vida, es imposible que te puedas quedar en el mismo lugar que estabas, porque Él empieza a traer esa incomodidad de decir, a ver, necesitas cambiar esto porque te está lastimando, porque no te permite crecer, porque no te permite avanzar. Y a veces creo que vemos como más esta abrumación de mala manera en decir, ay no, mejor me quedo como estaba. Es muy difícil. Pero Dios no quiere que nos quedemos como estemos. Él nos quiere ayudar a poder vivir una vida restaurada y libre, y no estando en oscuridad. Me gustaba Juan 1:1 al 4, que dice, el que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. Su vida trajo luz a todos. Quizá hay cierta abrumación con estos temas que hemos estado tocando, de que dices, no, pues ya se acabó la serie y yo sigo igual de enojona o de enojón. Ya se acabó la serie y yo sigo igual con la ansiedad o con la depresión. Ayer que terminamos el curso, ¿verdad? Ya se acabó el curso y yo sigo en las mismas con mi pareja. Y a veces es abrumante, porque aunque sabes el ABC, a veces no sabes al 100 cómo llevarlo a la práctica de ya. Y creo que ese es el error, que muchas veces queremos estar restaurados o estar completamente ya así como perfectos para el mañana, ¿verdad? Y Dios dice, su vida, no nosotros, su vida trajo luz a todos. O sea, que dependemos de que Dios traiga la luz a nuestra vida. No depende de que estés luchando en recriminarte o en culparte todo lo que estás haciendo mal o todo lo que no has podido cambiar, sino que te enfoques en buscar más de su luz, de su verdad, para que eso cambie todo lo que está provocando que vivas de una forma constante, atada al enojo, a la depresión, a la ansiedad, sino que puedas mirar una forma distinta, pero no concentrado en tengo, sino que busco y aprendo su verdad y memorizo su verdad para poder avanzar a lo que Él nos quiere guiar.
me gustaba porque escribía: la luz en nuestra vida revela lo que hay en nuestro interior, tanto lo bueno como lo malo. El único que puede mirar nuestro interior es Dios y nos puede ayudar con su verdad. El único que realmente conoce todo de ti, así exactamente escaneadito, es Dios. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que es el único. Pero algo increíble es que no nos quedemos en, ay, pues Dios lo sabe, Dios conoce mi interior, sino avancemos a Él. Quiere limpiarte y guiarte para que estés libre de eso que Él ya conoce. Porque creo que muchas veces avanzamos en el cristianismo, nos reunimos, adoramos a Dios, pero nos quedamos en una parte de, pues Dios me conoce. Sí, Dios te conoce, pero Él quiere llevarte a hacerte libre y a que vives una vida diferente a la que has venido viviendo, con ataduras, con problemas, porque aunque nuestro proceso siempre va a haber problemas y cosas, pero que no sean los mismos, ¿verdad? De hace 10, 5 años, que sea un proceso en el que Dios esté trabajando en nuestra vida, en nuestras emociones. Y pensando en todo esto, continuamos leyendo el versículo de Juan. Dios es luz y en Él no hay oscuridad, por lo tanto mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Di conmigo, nos limpia de todo pecado. El versículo 8 dice: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Este versículo 8 y 9 para mí son como boom, o sea, es como que podemos durar aquí mucho tiempo hablando sobre eso, pero una de las primeras verdades que hoy me gustaría que nos pudiéramos concentrar y sacándola sobre de esta verdad que leíamos en Juan, es que muchas veces vivimos confiando en que Dios nos ama y en lo básico, ¿verdad? En como decir, pues Dios me perdonó, Dios está conmigo, pero hay cosas que necesitamos recordar y practicar cuando dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y a lo mejor tú dices, bueno, ya hice mi oración de salvación, ya me arrepentí, ya hice mi oración de fe, Dios ya me perdonó. Pero algo que yo veía que olvidamos muchas veces es sernos conscientes de en nuestra intimidad con Dios llegar y decirle, Dios, hoy fallé, hoy ayúdame. Y algo que me gustaba que dice, limpia mi maldad. Limpia, si a lo mejor hoy estuve batallando todo el día con el enojo, y a lo mejor llegar y decirle, Dios, hoy quiero que limpies mi maldad, hoy quiero que me ayudes y quites de mí el día de hoy, mañana será otro día, ¿verdad? Lo que estoy viviendo, porque practicar la verdad es permitir que Dios nos limpie y nos guíe constantemente. Si tú y yo queremos practicar la verdad, necesitamos permitir que Jesús nos limpie y nos guíe constantemente. A lo mejor ya se te olvidó muchas de las tácticas, o espero que no, y seamos una iglesia que anota todo, ¿verdad? Y que tengas fresquecísimo cómo lidiar con las diferentes emociones. Pero algo que te va a ayudar va a ser
tu constante relación, tu constante estar en Dios y decirle: Dios, hoy vengo otra vez a ti. Hoy vengo a ti a que me limpies y me guíes, porque ya lo escuché, pero tú recuérdamelo otra vez. Ya lo escuché y lo aprendí el domingo, pero tú recuérdamelo otra vez. Tú ayúdame a que el lunes, el martes recuerde mi mente para poder vivirlo. Y si a lo mejor tú has detectado que el enojo o la ansiedad son parte de ti, escribe, ¿verdad?, en algún lugar, y cuando te esté dando, medita en ese versículo, haz una oración, pero que no nos vayamos al extremo de acostumbrarnos a que eso es nuestro normal. Porque creo que muchas veces nos acostumbramos con: pues es que soy enojón, ya tengo muchos años batallando con la ira, estoy batallando con ser ansioso, y pareciera que eso es nuestro normal, cuando la palabra de Dios nos dice que no es nuestro normal. Nuestro normal es vivir una vida en la que dependamos de Dios, y cuando lidiemos con eso, podamos vencerlo a través de recordar lo que Jesús hizo en la cruz, de limpiarnos y perdonar nuestra maldad. Yo no sé cuántas veces en la semana o al día eres constante y decir: gracias, Dios, porque tú me limpias y me perdonas. Gracias, Dios, porque hoy puedo ser libre y vivir en tu luz, porque tú ya hiciste el trabajo más duro. El único trabajo que nos queda es aceptarlo y tratar de vivirlo día a día. Pensando también en esto, ¿verdad? Creo que muchas veces nos concentramos, como les decía, en lo malo y olvidamos lo nuevo que Dios está depositando en nosotros. Si tú tienes poco de haber venido a Jesús, de haber creído en Jesús, o si tienes mucho, quiero que tengas siempre en cuenta que hay verdades que necesitas recordar, que no puedes olvidar, y una de ellas es Primera de Pedro 2:9 al 11, que dice: somos escogidos para un propósito, pero ustedes no son así porque son pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado para salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Somos escogidos con un propósito. Algo que no puedes olvidar es que no estamos aquí por estar, o no se le ocurrió a Dios nada más crearnos. Tenemos un propósito. Eres escogido desde antes, ¿verdad? Y ahora que estás creyendo en Jesús, en la medida que crezca tu relación con Dios, vas a ir encontrando más identidad en el propósito con el cual Dios creó. Pero algo de lo que me encanta y cierra este versículo es que dice: por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los llamó a salir de la oscuridad y entrar a luz. Uno de los llamados que Dios nos hizo es: ya no vivan en oscuridad, vivan en la luz que da mi verdad, vivan en la luz que da lo que yo hice en la cruz. Ya no vivan con culpa, ya no vivan esclavos al pecado, ya no vivan viviendo vidas ancladas a pecados diferentes que puedes estar lidiando. Dice: vivan una vida de luz. Vivan ahora como alguien que tiene esperanza, que tiene a Jesús en su corazón, ¿verdad? Que tiene esa vida que cambia nuestro interior. Hay otra verdad que quiero compartirte en Romanos 8:37, que dice, Romanos lo leímos la semana pasada, y el contexto es cuando está hablando de que nada nos puede separar del amor de Dios, ni las pruebas, ni tribulaciones, nada, ni el temor, ni la angustia, ni estemos en pecado, nada nos puede separar del amor de Dios. Y después llega este versículo: claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Otra de las verdades que no podemos olvidar es:
Nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo. Yo sé que muchas veces no nos sentimos vencedores, no nos sentimos con la victoria de Jesús, pero es una verdad que tenemos que traer a nuestra mente, y esa convicción de decir: hoy estoy lidiando con la depresión, estoy lidiando con la ansiedad, pero Jesús ya lo venció y yo lo voy a vencer en el nombre de Jesús. Jesús ya venció este temor, pero yo lo voy a vencer en el nombre de Jesús, porque la victoria ya fue dada. Entonces creo que hay estas palabras que pareciera que no las sabemos de memoria, pero el recordarlas y decirle: Dios, ayúdame a que se haga viva. Ayúdame a que realmente cuando me lleguen esos ataques yo pueda decir: pero yo soy más que victoriosa y voy a poder lidiar con esto. Que cuando llegue el problema en la familia, cuando llegue el problema en el trabajo, no seamos de los que se va a la desesperanza, sino que meditemos y digamos, aguantemos, ¿verdad? Y digamos: Dios, pero yo sé que mi victoria está en ti. Ahorita voy a llorar, ahorita voy a estar triste, pero yo sé que va a llegar tu rescate a mi vida. Yo sé que vas a hacer algo profundo, yo sé que estás restaurando mi corazón, yo sé que me estás llenando de fe y valentía. Estos meses hay una palabra que resuena mucho en mi corazón y es fe y valentía. Y cuando algo me anda perturbando, me recuerdo fe y valentía. Son dos palabras, pero eso me lleva a como poner mi espíritu en Dios y decir: si está pasando lo que pase, ¿verdad? Esta semana fue un poco abrumante en lo personal por dos situaciones, y lo único que se me venía era fe y valentía. Fe y valentía. Y sumándole, ¿verdad?, todas las actividades del diario, había como esta constante en mi cabeza y decía: fe y valentía. Fe porque Dios está contigo, Dios va a hacer algo, Dios te está permitiendo, Dios te va a ayudar, Dios te va a dar la sabiduría. Y valentía porque no puede haber, ¿verdad? Si estamos confiando en Dios, no puede haber ese temor. Hay algo que te impulsa a decir: Dios está conmigo y lo podemos hacer, lo podemos lograr. Y ya para ir terminando, me gustaría que hoy pensáramos un momento más y meditáramos en este versículo que te contaba, que dice en Primera de Juan: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo. Otra verdad que creo que constantemente olvidamos es que cuando nos presentamos a Dios, olvidamos su fidelidad y su justicia, porque la interpretamos a como somos. Si tú no eres muy constante en tus compromisos, vas a ver la fidelidad de Dios como que no tanto. Si tú quizá tienes una justicia muy alta en la que dices: no, es que las cosas son así, y si no es así, todos están mal, puede que veas a un Dios justo, pero a tu forma. Pero cuando dice: pero si confesamos nuestros pecados, te encuentras con un Dios fiel, un Dios que sí sabe ser fiel contigo, un Dios que sí sabe estar ahí para cuando tú lo necesitas. Cuando venimos y confesamos a Dios cualquier situación que estemos pasando, dice que nos encontramos con un Dios justo, pero no un Dios justo a nuestra manera, un Dios justo que sí sabe realmente cómo hablar a tu corazón y traer esa dirección con amor y diciendo: es que te desviaste, pero por aquí es el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿verdad? A mis pies mi camino se va guiando por tu palabra. Y esta justicia no es como la de nosotros, porque dice que Dios nos mira a través de Jesús, a través de su misericordia y gracia. O sea que te encuentras con un Dios con gracia y misericordia. Pero algo que me llamaba la atención y que continúa diciendo es: para perdonar nuestros pecados y limpiar toda nuestra maldad.
Todo lo que tú estés batallando, orgullo, limpiarnos completamente. Los que son obsesivos con la limpieza, cuando están tallando algo, esa satisfacción de que has limpiado todo bien, ¿verdad? Y Dios hace con nosotros, nos limpia todo, no deja nada, pero obviamente pasan los días y vuelve a haber algo ahí incomodando a nuestra vida. Y después dice, si afirmamos que no hemos pecado, llamamos mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Y esto resaltaba más, porque creo que lo hacemos inconsciente, la mayoría de aquí vamos a decir que lo hacemos inconscientemente. Pero cuando no vivimos una vida rindiendo a Dios y pidiéndole perdón y aceptando en las cosas que nos cuesta trabajo, dice que demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestras vidas. Cuando tú aprendes algo aquí en la iglesia y dices, bueno, pero es que Dios sabe, Dios conoce mi corazón, Dios sabe que es muy complicado y no te esfuerzas un poquito en poder querer ponerlo en práctica, en decidir ponerlo en práctica, lo que estás haciendo es diciendo, sabes que ya no hay lugar para tu palabra en mi corazón. Ya no hay espacio para tu palabra, porque lo que estás aprendiendo ahorita no le estás dando la importancia y la relevancia que tiene para que Dios siga restaurando tu vida. Porque recordemos que es un proceso de restauración en el que todos estamos, en diferentes áreas, pero todos estamos siendo restaurados por Dios. Y cuando nosotros no venimos a Dios y confesamos y le decimos, dice que demostramos que no hay lugar para su palabra. Y a veces, por más que el Espíritu Santo quiera recordarte algo, pues si tú estás cerrando tu corazón a Dios, ¿cómo te lo recuerda? O si a veces no sabes la verdad de Dios. Hoy solamente te hablé de dos por el tiempo, ¿verdad? Somos escogidos con un propósito y somos llamados de vivir de oscuridad a luz. Tenemos nuestra victoria en Jesús. Son dos verdades que no podemos olvidar. Son dos verdades que creo que si estuviéramos meditando día y noche en esto, algo sucedería diferente en nuestras vidas. Pero el versículo cierra, o inicia más bien, perdón, con teniendo una comunión con Él. Y yo sé que muchas veces has escuchado que necesitamos una comunión con Dios. Creo que si no es que casi todos los domingos nos lo repiten. Pero yo hoy me gustaría recordártelo una vez más. Necesitas priorizar una vida de comunión con Dios, porque ¿dónde vas a rendir y pedir perdón si no hay ese tiempo para hacerlo? ¿Dónde vas a llegar y confesar con lo que estás lidiando si nunca abres un tiempo para estar a solas con Dios? ¿Cómo vas a aprender de sus verdades y cambiar tu identidad, tu forma de pensar, si nunca dispones un tiempo específico para estar con Él y aprender de su palabra? No se puede. Vas a estancarte en ese mismo lugar una y otra vez, y a lo mejor vas a culpar a la iglesia o a Dios diciendo, es que Dios no me escucha o Dios no me ayuda. Y la verdad es que no. La verdad es que Dios te ha estado hable y hable y hable, pero hemos decidido cerrar nuestro corazón y no dejar que más palabra hable a nuestra vida. Entonces, tener un tiempo con Dios, por eso mandamos los devocionales, ¿verdad? Aparte de ese tiempo con Dios, aparte de ese momento y decirle, Dios, hoy quiero tener esa importancia para ti. Háblame a mi corazón, háblame a esta necesidad interna que tengo de tu perdón, de poder hacer cambios en mi vida, de esa restauración en mis emociones, en mi pecado, en lo que me abruma, en lo que en la escuela me está pasando, en lo que el trabajo me está pasando, pero que podamos llegar a Dios y confesarnos, pero también
recibir su verdad, recibir lo que Dios tiene para nosotros. Porque lo importante es conocer cuál es la verdad, cuál es la meta, porque solo así nos mantendremos constantes. Si tú no sabes qué es lo que Jesús quiere hacer en tu vida o a dónde quiere llevarte, muy difícilmente vas a querer estar a sus pies. Si tú no sabes que Él quiere restaurar por completo tu vida, que Él puede ayudarte a cambiar tu situación, muy difícilmente vas a estar a los pies de Dios buscando esa guía, buscando que Dios te limpie, ¿verdad? La frase que les comentaba, practica la verdad. Practicar la verdad es permitir que Jesús nos limpie y guíe constantemente. Necesitamos permitir que Dios nos limpie, pero nos guíe constantemente. Y muchas veces nos queremos quedar en que nos limpie. Límpiame, Dios, límpiame, límpiame. Pero pasar de limpiarnos a que nos guíe, creo que es lo que va a traer esa restauración completa, esos cambios verdaderos a nuestro corazón y a nuestra vida, pero sin abrumarnos. Sin abrumarnos, sino, recordar que Jesús es justo y fiel con nosotros. ¿Por qué no te pones de pie?